Mi madre desapareció hace 20 años. Tenía 5 cuando la vi por última vez, un día nublado, una bufanda roja, y el olor a lavanda flotando en el aire. Ese es mi último recuerdo de ella. Crecí sin respuestas. Mi padre decía que ella necesitaba tiempo, y los policías hablaban de fuga voluntaria. Pero yo siempre supe que no se había ido por decisión propia. Era demasiado amorosa, demasiado presente, como para desaparecer sin mirar atrás. Con los años, dejé de esperarla. O al menos, eso creí. Hasta ayer. El timbre sonó a media tarde. El cartero me entregó un sobre beige, sin remitente. El papel tenía ese tono amarillento que adquieren las cosas guardadas durante décadas. Pero lo que me hizo temblar no fue eso. Fue el olor. Lavanda. El mismo perfume que mi madre usaba siempre. El mismo que todavía, a veces, juraría sentir cuando abro el armario o cuando el viento sopla desde la ventana. Mis manos temblaban cuando abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con tinta azul, con una caligrafía que reconocí de inmediato. Ligeramente inclinada, elegante, con las M redondeadas, como las suyas. Decía: Mi querida Ana. Si estás leyendo esto, significa que ya es tiempo. No te asustes. No he muerto, pero tampoco estoy donde crees. Confía en tu recuerdo más antiguo, y hallarás la verdad. Dentro del sobre hay algo que pertenece a ti. Cuídalo. Mamá. Me quedé inmóvil. La letra, el tono, incluso la forma en que firmaba con un punto después del nombre. Todo era idéntico. Metí la mano en el sobre. Había algo más, un pequeño colgante dorado, en forma de media luna. El mismo que mamá llevaba siempre. El mismo que, según mi padre, se perdió el día de su desaparición. El colgante estaba tibio. Y olía al mismo perfume. Intenté pensar racionalmente, quizás una coincidencia, una broma, un montaje cruel, pero algo en mi interior se resistía. No era posible imitar su olor. No así. Era el mismo que recuerdo de mi infancia, lavanda y jazmín. Esa noche, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el aroma flotando en el aire, y una voz, apenas un susurro, parecía pronunciar mi nombre. Ana. A la mañana siguiente, llevé la carta con mi padre. La leyó sin pestañear, pero su rostro palideció al instante. No dijo nada durante varios segundos. Luego se levantó, fue hasta un cajón, y sacó un sobre idéntico. Yo también recibí una, dijo con la voz quebrada. Hace 2 días. ¿Y qué decía? Pregunté. Lo mismo. Pero la quemé. ¿Por qué? Su mirada se endureció. Porque tu madre me advirtió una vez, si alguna vez te llega una carta mía, no la leas. Algo habrá salido mal. Mi piel se erizó. ¿Qué quiso decir con eso? Él suspiró, sin atreverse a responder. Solo dijo: Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Pero, ¿cómo se deja en el pasado una carta con perfume fresco y una firma que parece recién escrita? Esa noche, cuando el viento soplaba contra la ventana, juraría que alguien susurró cerca de mi oído. Ana, no confíes en nadie. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Nos encanta leer sus historias y saber hasta qué rincón del mundo llegan estas palabras. Esa noche no dormí. El perfume seguía flotando en el aire como si la carta respirara, como si mi madre estuviera allí, observando. A las 3 de la madrugada me levanté, encendí la lámpara y volví a leerla. Cada palabra parecía tener un eco oculto, un significado entre líneas. Confía en tu recuerdo más antiguo, y hallarás la verdad. Mi recuerdo más antiguo. Solo uno me venía a la mente, mamá guardando algo en una caja azul, debajo del piso del ático. Yo tenía 5 años, y ella me había dicho, si alguna vez me pasa algo, prométeme que no subas aquí sola. Pero yo sí subí. Subí esa misma noche. El ático estaba cubierto de polvo y sombras. Había arañas, cajas viejas, fotografías en blanco y negro. El olor a madera envejecida se mezclaba con algo más, algo dulce y floral.
Lavanda. Apreté el colgante en mi mano como si fuera un talismán. Y comencé a buscar. Después de unos minutos moviendo cajas, lo vi. Un trozo del piso tenía una pequeña grieta en la esquina. Metí los dedos y, con un esfuerzo, levanté una tablilla suelta. Debajo, había una caja de metal azul, oxidada en los bordes. La abrí. Dentro, había 3 sobres. El primero tenía mi nombre, Ana. El segundo, el de mi padre. Y el tercero, uno desconocido, Lucía. No conocía a ninguna Lucía. Al menos, no que yo recordara. Abrí el sobre con mi nombre. Solo había una hoja escrita a mano. Si has encontrado esto, significa que el tiempo se está acabando. No busques al hombre de la casa del lago. No confíes en tu padre. Mamá. Mi corazón se detuvo por un instante. Leí la frase una y otra vez. No confíes en tu padre. El sonido de la escalera me hizo girar. Era él. Con el rostro cansado y una linterna en la mano. ¿Qué estás haciendo aquí, Ana? Preguntó. Buscando respuestas, dije, sosteniendo la carta. La linterna iluminó la caja azul, los sobres, la carta. Su rostro cambió. Esa caja, no debiste encontrarla. ¿Por qué no me dijiste que existía? Le reclamé. Porque tu madre me lo pidió. ¿Y quién es Lucía? Esa pregunta lo hizo temblar. Tardó varios segundos en responder. Lucía era tu hermana. Sentí un vacío en el estómago. ¿Mi qué? Nació antes que tú. Solo vivió unas horas. Tu madre nunca lo superó. Me quedé muda. Pero algo no encajaba. Entonces, ¿por qué habría un sobre con su nombre? Él no respondió. Solo me arrebató los sobres, cerró la caja y murmuró. Esto se acabó. No vuelvas a hablar de esto. Esa noche, mientras trataba de calmarme, un pensamiento no me dejó dormir. Si mi madre había preparado 3 cartas, entonces sabía que todo esto iba a pasar. Al día siguiente, llevé una copia de la carta a Clara, mi mejor amiga desde la universidad. Ella estudiaba periodismo y tenía una obsesión con los casos sin resolver. Esto es una locura, dijo después de leerla. ¿Tu madre menciona una casa del lago? Asentí. ¿Dónde está? No lo sé. Nunca tuvimos una. Clara abrió su laptop. Veamos. Casa del lago, desaparición, hace 20 años, Lavanda. A los pocos segundos, su rostro cambió. Ana, hay algo. Giró la pantalla hacia mí. Un artículo viejo, de 2005. Se reabre el caso de la desaparición de Isabel Moreno, vista por última vez cerca del lago San Felipe. Testigos aseguran haber percibido un fuerte olor a lavanda en el área. Lavanda. El mismo perfume. Ese es su nombre, susurré. Isabel Moreno. Clara me miró con los ojos muy abiertos. Entonces el lago existe. Fuimos al día siguiente. El lago San Felipe quedaba a 2 horas en coche. El agua estaba quieta, el viento helado, y las casas de alrededor parecían abandonadas. Había una que destacaba, una vieja cabaña de madera con un porche hundido. Cuando nos acercamos, el olor a lavanda se hizo insoportable. Tan fuerte que casi mareaba. ¿Sientes eso? Dije. Clara asintió. La puerta estaba entreabierta. Entramos. El suelo crujía bajo los pies. Todo estaba cubierto de polvo, pero sobre la mesa había algo reciente, una taza con restos de té y una servilleta con una nota escrita a mano. Ana, no traigas a nadie más. El papel olía a lavanda. Mi respiración se aceleró. Esto es reciente, susurró Clara. La tinta aún está fresca. Antes de que pudiera responder, un sonido vino del pasillo. Como pasos. Lentos. Cercanos. Clara me tomó del brazo. Vámonos. Corrimos hacia la puerta, pero cuando la abrimos,
El aire del lago golpeó con fuerza y el aroma se volvió más intenso. Y entre el viento, juraría que escuché su voz. Ana, no confíes en él. Giré. En la pared del pasillo había un espejo viejo, cubierto de polvo. Y por un instante, reflejó algo que no estaba allí. Una mujer con bufanda roja, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Mi madre. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a mi padre esperándome. Tenía la carta en la mano. Fuiste al lago, dijo, sin necesidad de preguntar. Tenía que hacerlo. Me miró en silencio. Luego suspiró. Tu madre no desapareció, Ana. Ella huyó. ¿De qué? De mí. De lo que éramos. De lo que hicimos. Su voz temblaba. Pero ahora es tarde. Si estás recibiendo esas cartas, significa que ella ya no está sola. ¿Qué significa eso? Él me miró, y sus ojos se llenaron de miedo. Significa que vienen por ti también. No pude dormir. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. Si estás recibiendo esas cartas, significa que vienen por ti también. ¿Quiénes, ellos? ¿Qué quería decir con, ya no estás sola? Pasé la madrugada mirando la carta, tratando de encontrar algo que se me escapaba. La tinta parecía tener un brillo distinto bajo la luz, como si alguien hubiera escrito con algo más que tinta. Y el perfume nunca se desvanecía. Era imposible. Al amanecer, decidí regresar al lago. Pero esta vez, sola. Cuando llegué, la neblina cubría el agua como una sábana blanca. El aire olía a humedad, a madera vieja y, por supuesto, a lavanda. No había rastro de Clara, le había dejado un mensaje, pero no respondía. Me prometí no entrar a la cabaña, solo mirar desde fuera. Pero algo me llamó la atención, la puerta ya no estaba entreabierta. Ahora estaba completamente cerrada, y en la manija, colgaba una llave atada con una cinta roja. La cinta tenía bordado mi nombre. Sentí un escalofrío. Tomé la llave, la giré con cuidado y entré. Dentro, el olor era más fuerte que nunca. Pero esta vez, había algo diferente, la taza con té había desaparecido, y sobre la mesa había un pequeño paquete envuelto en papel viejo. Lo abrí. Dentro había una foto. Era yo, de unos 6 años, abrazando a una mujer que no era mi madre. Tenía los mismos ojos, pero su cabello era más oscuro, su sonrisa más triste. Y detrás de la foto, escrito con la misma letra que las cartas, decía: Lucía siempre te cuidó. Lucía. La hermana que, según mi padre, había muerto al nacer. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La cabeza me daba vueltas. De pronto, escuché un golpe suave, como si algo cayera en la habitación del fondo. Avancé con cuidado. El sonido venía de una puerta medio cerrada. Empujé. Dentro, había una cama cubierta por una manta polvorienta, un armario y un espejo antiguo con el cristal rajado. Y sobre la pared, alguien había dibujado algo con tiza blanca, una serie de símbolos, círculos entrelazados con letras que parecían iniciales, I, M y LM. Isabel Moreno. Lucía Moreno. Mi madre y su hija. Mis 2 nombres cruzados en una figura que parecía un lazo, o una conexión. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave, casi un aliento en mi oído. Ana. Me giré de golpe. Nada. Solo el perfume, flotando más denso que nunca. Pero en el espejo, justo antes de que se empañara, juraría que vi una sombra. 2 manos apoyadas desde el otro lado del cristal. Corrí. Salí de la casa sin mirar atrás. Al llegar a casa, papá no estaba. Solo su coche afuera y la caja azul sobre la mesa. Encima, otro sobre. El papel era el mismo, la caligrafía también. Lo abrí. No vuelvas al lago. Lucía no es quien crees. Si la ves, no la toques. La carta estaba firmada. Mamá. Sentí un nudo en la garganta. Si ella estaba muerta, ¿quién estaba escribiendo todo esto? Y si estaba viva, ¿por qué ahora? Decidí buscar a Clara.
Necesitaba hablar con alguien cuerdo. Llamé 1, 2, 10 veces. Nada. Así que fui a su casa. El edificio estaba oscuro. El portero me miró con inquietud. ¿Vienes a ver a la señorita Clara? Sí. ¿Está? No. Se fue anoche. Dijo que tenía que encontrarse con una tal Lucía. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Horas después, en el camino de regreso, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. De un número desconocido. Estoy con Clara. Ven sola al lago. El mensaje incluía una foto. Era la cabaña, y detrás de la ventana, podía verse a Clara, quieta, mirándome. Volví a sentir ese olor. Lavanda. Como si el perfume saliera del propio mensaje. Sin pensarlo, tomé las llaves del coche y manejé. La luna iluminaba apenas el lago cuando llegué. No había sonido, ni viento. Solo la cabaña esperándome, con la puerta entreabierta otra vez. Entré despacio. ¿Clara? Susurré. Nada. Solo el crujido del piso. Y entonces, la vi. Estaba sentada en el suelo, con la mirada fija en el espejo del pasillo. Me acerqué. Clara, ¿estás bien? Giró lentamente. Su rostro estaba pálido, los ojos vidriosos. Y cuando habló, su voz no era la suya. Tarde o temprano ibas a venir, Ana. Retrocedí. ¿Qué dices? Ella sonrió. Pero no era una sonrisa humana. Tu madre lo intentó. Pero no pudo mantenerme fuera. El aire se llenó de perfume. Lavanda, tan fuerte que ardía en los ojos. ¿Lucía? Pregunté, con la voz temblando. Clara inclinó la cabeza, y por un instante, su rostro cambió. Ya no era mi amiga. Era otra mujer. Una que se parecía demasiado a mí. Siempre fui parte de ti, susurró. Solo necesitaba que abrieras las cartas. El espejo del pasillo vibró, como si algo dentro quisiera salir. Vi mi reflejo, y detrás, la silueta de mi madre. Con lágrimas en los ojos. Corre, Ana, susurró. No dejes que te toque. El cristal estalló. El perfume se volvió insoportable. Corrí hacia la puerta, sentí una mano rozarme el hombro, fría, imposible. Caí fuera, respirando con dificultad, y la cabaña detrás de mí comenzó a temblar. Una luz violeta emanaba desde dentro. Y entonces, el lago se iluminó. Por un instante, juré ver dos figuras sobre el agua, mi madre, y otra igual a mí, tomada de su mano. Después, todo se apagó. Desperté en casa. Papá estaba a mi lado, con los ojos rojos. ¿Qué pasó? Pregunté. Él me miró con miedo. Encontré tu coche en el lago. No había nadie dentro. Pero, yo estoy aquí. Sí. Pero no eres la misma. Su voz temblaba. El olor. Ana, ¿lo hueles? Lavanda. Otra vez. Más fuerte que nunca. Desde esa noche, nada volvió a sentirse igual. No dormía, no comía, y cada vez que me miraba al espejo, juraba que mi reflejo tardaba un segundo más en imitar mis movimientos. Un segundo, demasiado largo. Mi padre apenas me hablaba. Me observaba desde lejos, como si tuviera miedo. Y, para ser sincera, yo también lo tenía. No solo de lo que había visto en el lago, sino de mí misma. El perfume no se iba. Había impregnado mi ropa, mi cama, incluso mis manos. Intenté lavarlas 1000 veces, pero seguía allí, persistente, dulce y sofocante. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Abrí los ojos. Vi una sombra deslizarse frente a mi puerta. La manija se movió. Y entonces, una voz susurró. Ana, abre. Era la voz de mi madre. O al menos, sonaba igual. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Los pasos se alejaron. Corrí a cerrar con llave.
A la mañana siguiente, bajé a la cocina. Mi padre estaba sentado, con una taza entre las manos. Parecía no haber dormido. Cuando me vio, murmuró. Tú también la escuchas, ¿verdad? No respondí. Él asintió, como si ya lo supiera. No quería que llegara a esto. ¿A qué? Pregunté. Sacó un sobre del bolsillo. Era viejo, amarillento, con una flor seca dentro. Tu madre me dejó esto antes de desaparecer. Me dijo que lo abriera solo si el perfume regresaba. Me extendió el sobre. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta y una llave pequeña, de bronce. La carta decía: si el aroma vuelve, significa que el lazo se rompió. No dejes que Ana recuerde. Y si ya recuerda, usa la llave. ¿Qué llave? Pregunté, mostrando el pequeño objeto. No lo sé, dijo él. Nunca supe qué habría. Pasé todo el día revisando la casa, buscando algo que tuviera cerradura. Nada. Hasta que subí al ático. El olor a lavanda me golpeó de inmediato. Era tan fuerte que me hizo lagrimear. Y entonces lo vi, detrás de unas cajas, una vieja cómoda con un cajón cerrado por una cerradura minúscula. Encajaba perfectamente con la llave. Giré. El cajón se abrió con un chasquido. Dentro había un cuaderno. El diario de mi madre. Temblando, comencé a leer. Hoy volvió el olor. No de flores, sino de ella. Sé que Lucía está cerca. Desde que nació Ana, algo cambió. A veces la escucho hablar con alguien cuando cree que estoy dormida. Dice que se llama igual que su hermana muerta. Pasé la página. No sé cómo detenerlo. Lucía no murió. No del todo. Vive en el reflejo. En cada superficie donde Ana se mira. Me quedé paralizada. El espejo. Siempre el espejo. Si alguna vez el perfume vuelve, significa que ella ha despertado en Ana. Solo hay una forma de romper el lazo: llevarla al lago. Al lugar donde todo comenzó. Cerré el diario. Mi respiración era irregular. Lucía vive en mí. Eso decía, literalmente. Esa noche, el espejo del pasillo empezó a empañarse solo. No había vapor, no había calor. Solo el vidrio cubriéndose lentamente con neblina. Y entonces, apareció una frase escrita desde el otro lado. No la escuches. Salté hacia atrás. El reflejo se movió diferente. Y luego, vi su rostro. Mi rostro. Pero no era yo. Era Lucía. Sonreía. Hola, hermana, dijo mi reflejo sin que mis labios se movieran. Me quedé sin aire. ¿Qué quieres de mí? Volver. Golpeé el espejo con todas mis fuerzas, pero no se rompió. La imagen seguía allí, sonriendo. No puedes huir, Ana. Mamá lo intentó, y ya sabes cómo terminó. Entonces recordé algo: la carta, el perfume, la advertencia. Si ya recuerda, usa la llave. Pero la llave ya había abierto el cajón. ¿Había otro uso? Bajé corriendo las escaleras, buscando a mi padre. No lo encontré. La puerta principal estaba abierta. Y afuera, el aire olía a lavanda. Seguí el rastro. Me llevó hasta el jardín, donde el olor era más fuerte. Y allí estaba él. De pie, mirando hacia el pozo viejo. Papá, dije. Giró lentamente. Tenía los ojos vacíos, casi vidriosos. Llegó el momento, murmuró. ¿Qué estás haciendo? Cumpliendo su última promesa. Sacó del bolsillo la caja azul. Dentro, había un frasco pequeño con un líquido violeta. Lo destapó. El olor a lavanda inundó el aire. No. Grité. No lo abras. Demasiado tarde. El líquido cayó al pozo. Una ráfaga de viento helado salió de adentro. El perfume se volvió insoportable. Y una voz,
dulce y triste, resonó desde abajo. Gracias, amor. Mi madre. Mi padre cayó de rodillas, llorando. Y entonces lo entendí. Ella no había desaparecido. Él la había sellado allí, en ese pozo, con lo que quedaba de Lucía. El aire se volvió pesado, vibrante. El suelo tembló. Y entre las sombras del pozo, vi dos figuras ascendiendo lentamente. Una con bufanda roja. Otra, con mi rostro. Corrí hacia atrás, gritando. Pero mi padre solo sonrió, con lágrimas en los ojos. Por fin, juntas otra vez. El viento sopló con tanta fuerza que caí al suelo. Y antes de desmayarme, lo último que vi fue una mano saliendo del pozo. Blanca, delicada. Igual que la mía. Desperté en mi habitación. El sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Hasta que miré al espejo. No había reflejo. El espejo seguía vacío. Ni mi rostro, ni mi sombra, ni siquiera la habitación detrás. Solo un espacio oscuro, profundo, que parecía respirar. Me acerqué lentamente. Toqué el cristal. Frío. Más frío que el hielo. Y al hacerlo, una ráfaga de imágenes cruzó mi mente: el lago, la cabaña, Lucía sonriendo, mamá llorando. Y la carta. No la dejes salir. El aire se volvió espeso. Me aparté, asustada, y tropecé con algo en el suelo, la caja azul. Otra vez allí, abierta, vacía. Solo quedaba una hoja doblada que no había visto antes. Si ves el vacío, no mires mucho tiempo. El reflejo no es un espejo, es una puerta. Y cada puerta pide un precio. Sentí que el corazón se me detenía. Entonces la escuché. Su voz. La de mamá. Suave, al principio, casi un susurro. Ana. Giré, pero no había nadie. Mamá. No deberías haber leído mis cartas. El sonido venía del espejo. Pero no era mi madre quien hablaba. Era Lucía. Su figura apareció lentamente en la oscuridad del cristal, como si emergiera de un humo espeso. Sonreía. Esa sonrisa dulce y perversa que ya conocía. Tú abriste la puerta, Ana, dijo. Yo solo crucé. ¿Qué quieres de mí? Nada que no me pertenezca. Su mano se apoyó en el otro lado del vidrio. Y esta vez, pude sentir el calor. El espejo ya no estaba frío. Mamá trató de encerrarme en el lago, pero tú me llamaste. Con cada carta, con cada recuerdo. No era un mensaje, era un ritual. Retrocedí, horrorizada. No, no puede ser. ¿De verdad crees que el perfume venía de la nada? Susurró. Era ella, o yo. Y ahora somos la misma. La superficie del espejo empezó a vibrar. Mi reflejo regresó, pero no era mío. Era una mezcla. Mis ojos. Su sonrisa. Una versión de mí que no respiraba. Vas a quedarte aquí, Ana. Alguien tiene que sostener la puerta. ¿Y tú? Yo viviré. El espejo se agrietó. La grieta se expandió como una telaraña. Sentí el suelo temblar bajo mis pies. El aire olía a lavanda, tan fuerte que me dolía el pecho. De pronto, una figura apareció detrás de ella. Mamá. Con la bufanda roja, los ojos húmedos. Gritó algo, pero su voz llegó distorsionada, como a través del agua. Lucía se giró furiosa. Tú no puedes intervenir. Rugió. No mientras ella decida, respondió mamá, mirándome. Ana, tienes que elegir. Lucía extendió la mano. Ven conmigo, y vivirás. El perfume se irá, los sueños, las sombras, todo. Serás libre. Mamá extendió la suya. O quédate aquí. No habrá olvido, pero habrá paz. Mi mente giraba. El aire se agitaba. El cristal vibraba tan fuerte que pensé que iba a romperse. El olor a lavanda se mezcló con otro aroma, uno familiar,
el del hogar. Y entonces lo entendí. El perfume no era una señal del mal. Era ella, mamá, tratando de advertirme. Tratando de mantener viva su presencia. No, Lucía, susurré. Ya no más. Apreté el colgante que mamá me había dejado. Y cuando lo abrí, un hilo de luz salió disparado hacia el espejo. Lucía gritó. El vidrio comenzó a resquebrajarse, la oscuridad a arder. Su rostro se deformó, su voz se volvió un eco de furia. No sabes lo que haces. Sí lo sé. Te estoy cerrando. Un estallido de luz llenó la habitación. Sentí calor, fuego, viento, todo al mismo tiempo. Y luego, silencio. Desperté en el suelo. La habitación estaba intacta. El espejo, roto en 1000 pedazos. No había perfume. No había olor a lavanda. Solo aire. Limpio. Me levanté despacio. En el marco del espejo, entre los restos del cristal, había una nota. No estaba antes. La abrí con las manos temblorosas. Ya puedes vivir, hija. No más puertas. Mamá. Lloré. Lloré hasta quedarme sin voz. Miré al cielo, buscando una señal, algo que me confirmara que todo había terminado. Y entonces, el viento sopló suavemente. Un aroma ligero a flores, apenas perceptible. Pero no lavanda. Rosas blancas. El perfume que mamá usaba cuando me abrazaba de niña. Semanas después, me mudé. Dejé la casa, el lago, el ático, todo. Mi padre se fue a vivir con mi tía. No hablamos mucho del tema. Ninguno puede hacerlo sin temblar. Una noche, mientras acomodaba mis cosas, encontré una foto vieja entre los libros. Era la misma del paquete en la cabaña. Yo y la mujer desconocida. Pero ahora, había algo diferente. En el borde inferior, con tinta apenas visible, se leía una frase. Las hermanas siempre encuentran el camino. Por un instante, el aire se volvió un poco más frío. Giré hacia el espejo nuevo que había colgado en la pared. Mi reflejo estaba allí, normal. Tranquilo. Hasta que parpadeé. Y vi, por una fracción de segundo, una segunda sombra a mi lado. Sonriendo. Apagué la luz. El perfume no volvió. Pero cada vez que me miro en el espejo, me aseguro de no quedarme mucho tiempo.